Buenas. Hoy nos sumergimos en una de las bibliotecas más alucinantes y antiguas que existen, el fondo del océano. Vamos a imaginar que cada capa de sedimento es como una página y que todas juntas cuentan la épica historia de nuestro planeta. Vamos a darle una vuelta a esto. Pensemos por un momento que el fondo marino no es solo barro y arena, sino un archivo súper meticuloso. Cada partícula cuenta algo: una erupción volcánica, una edad de hielo, la vida y la muerte de miles de millones de criaturas, incluso la llegada de polvo de estrellas. Empezamos con el autor, digamos, más familiar de nuestro libro de historia submarino, uno que escribe sus capítulos, directamente con historias en piedra. Estos son los sedimentos litogénicos o terrígenos. Para que nos hagamos una idea, son como el polvo y la grava del mundo terrestre. Se forman cuando las montañas se desgastan, las rocas se parten, ya se sabe, el viento y la lluvia haciendo su trabajo durante milenios. Son en esencia continentes desmenuzados. Entonces, ¿cómo llegan estas historias de piedra hasta el mar? Bueno, el proceso es sencillo, pero tiene una potencia increíble. Todo arranca con la erosión en tierra firme. Luego, los ríos actúan como cintas transportadores gigantes que van arrastrando todos estos fragmentos hacia la costa, donde al final se asientan en el fondo del mar. Lo que vemos aquí es un delta fluvial, y es la prueba visual de la escala masiva de todo este proceso. Cada año, los ríos del mundo vierten millones de toneladas de sedimento terrígeno en el mar, escribiendo así el primero y más grueso capítulo de nuestro libro oceánico. Pasamos ahora a un autor completamente distinto. Si el primer capítulo lo escribieron las rocas, este segundo está escrito con los restos de incontables formas de vida. A ver, esta es una de esas frases que suenan a ciencia ficción, pero es que es la pura realidad. Ahora mismo, mientras hablamos, una especie de nevada constante y silenciosa de esqueletos diminutos está cayendo a través del agua, formando, muy lentamente, una nueva capa en el fondo marino. A esto se le llama sedimentos biogénicos. Cuando los organismos marinos mueren, sus partes blandas se descomponen muy rápido, pero las partes duras, como las conchas o los esqueletos, esas aguantan. Y son estos restos los que se acumulan y forman extensiones enormes del lecho marino. Pero ojo, que esta lluvia de vida no es toda igual. Se divide principalmente en dos tipos. Por un lado, el fango calcáreo, que está hecho de carbonato de calcio y viene de organismos como los foraminíferos. Y por otro lado, el fango silicio, que está hecho de sílice, básicamente el mismo material que el vidrio, y que proviene de criaturas como las diatomeas. Nuestro tercer autor es quizá el más misterioso de todos. No transporta material de otros sitios, sino que crea sus historias directamente a partir de la química del propio océano. Estos son los sedimentos hidrogénicos. Se forman cuando hay un cambio en las condiciones del agua, como la temperatura o la presión, que hace que los minerales que estaban disueltos se solidifiquen de repente y caigan al fondo. Es como si el océano fuera capaz de crear rocas de la nada. Un ejemplo espectacular de esto es la crisis de salinidad del Mesiniense. Hay que imaginarse la escena. Hace unos 6 millones de años, ¡zas!, el estrecho de Gibraltar se cierra, aislando el Mediterráneo. Durante cientos de miles de años, el mar se evaporó casi por completo, convirtiéndose en un desierto de sal gigantesco. Y luego se rellenó de forma catastrófica cuando el Atlántico volvió a entrar. Una locura. El resultado de esa evaporación tan brutal fueron unas capas masivas de sal que se conocen como evaporitas. Hay que imaginarse 1 kilómetro de espesor de sal pura cubriendo el fondo de lo que hoy es el Mediterráneo. Es una cicatriz geológica que nos cuenta una historia absolutamente asombrosa. Y en el otro extremo de la balanza, en cuanto a velocidad, tenemos los nódulos de manganeso. Estas esferas metálicas que crecen en las llanuras abisales lo hacen a un ritmo, increíblemente lento. Su mera existencia nos dice que hay zonas del océano donde prácticamente no llega ningún otro tipo de sedimento. Y llegamos al capítulo final, el que conecta el rincón más profundo de nuestro planeta con la inmensidad del cosmos. Casi nada. Sí, tal como suena, la Tierra está siendo bombardeada constantemente por material extraterrestre, y una pequeña parte de él termina su larguísimo viaje en el silencio y la oscuridad del fondo oceánico. A estos los llamamos sedimentos cosmogénicos. Vienen en forma de esférulas diminutas, que son básicamente las cenizas de los meteoros que se queman en nuestra atmósfera, o como restos un poco más grandes de impactos. Aunque son súper raros, su presencia es un recordatorio constante de que nuestro planeta es parte de un universo mucho más grande. Muy bien, pues ya hemos conocido a nuestros 4 autores: la roca, la vida, la química y el cosmos. Ahora la pregunta del millón es cómo leemos el libro que han escrito todos juntos. Porque claro, no todas las páginas que se escriben llegan a formar parte del libro final.
El océano profundo tiene sus propias reglas sobre qué historias se guardan y cuáles se borran para siempre. Aquí entra en juego un concepto que es clave: la profundidad de compensación de la calcita. Resulta que el agua de mar profunda es más ácida y disuelve el carbonato de calcio. Esta profundidad es como una línea de nieve submarina para las conchas calcáreas. Por encima de ella se acumulan, por debajo se disuelven antes de llegar al fondo. Esto actúa como un filtro que decide qué historias biogénicas se van a conservar. Y el resultado de todos estos procesos combinados es este mosaico tan increíble que vemos en el mapa. Ojo, no es un patrón al azar, es una representación visual de la geología, la biología y la química de nuestro planeta en acción durante millones de años. Vamos a interpretarlo rápido. Cerca de los continentes lo que más hay son sedimentos terrígenos, los que traen los ríos. En las dorsales oceánicas y en zonas menos profundas vemos los fangos calcáreos, por encima de esa línea de compensación. En las aguas frías y productivas de los polos y el Ecuador se acumula el fango silíceo, y en las llanuras abisales, las más profundas, solo las partículas de arcilla más finas consiguen llegar y asentarse. Cada una de estas capas es un archivo del pasado. Nos hablan de edades de hielo, de extinciones masivas, de la evolución de la vida. Y esto nos lleva a una última reflexión. Este proceso no se ha detenido, ni mucho menos. El libro se sigue escribiendo, capa por capa, día a día. La historia que se está depositando ahora mismo será leída por las generaciones futuras como un registro de nuestro tiempo. La pregunta es, ¿qué les contará?